Bendito sea Dios. Gracias, Padre Santo. Estamos aquí, Padre bendito, para honrar y glorificar su nombre este día 13 de agosto del 2026, para grabar este video y que quede en el corazón de mis hermanos el reino de Dios en la tierra, que quede grabado en el corazón de mis hermanos, porque Dios, Cristo, vino a establecer el reino de Dios en la tierra y con gran poder y sufrimiento. Y ese fue el propósito del Dios Altísimo, mandar a su Hijo para que nos enseñara el camino y el reino de Dios en la tierra. Bendito sea Dios. Un saludo para todos los hermanos que están viendo estos videos. Oh Dios, un saludo a todos los pastores del mundo, a las pastoras, a los miembros, todos los no miembros, Padre bendito, porque estamos en los días difíciles. Oh Dios, terremotos por doquier está sucediendo y al cumplimiento de la santa y bendita palabra. Estemos alertas ya con la venida, con el poder del Cristo Jesús, con el poder de Dios. Padre bendito, este mensaje, el título de este mensaje, el reino de Dios proclamado en la tierra por nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mateo 12:28. Y dijo el Señor Jesús, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios a este lugar. Bendito y alabado sea su nombre. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. La naturaleza del reino de Dios, el reino de Dios o de los cielos, comprende el concepto de que Dios entra en el mundo para hacer valer su gloria, su poder y sus derechos contra el dominio del príncipe de las tinieblas, de Satanás, y el rumbo actual de este mundo es más que la salvación o la iglesia, es más que la salvación o la iglesia de Cristo Jesús. En Dios, es Dios que se expresa con poder en todas sus obras. Bendito y alabado sea su nombre. Vamos a ayudar, hermano, a leer el numeral 1 con voz fuerte. El reino de Dios. El reino de Dios es en primer lugar una afirmación del poder divino en acción. Dios comienza su gobierno espiritual en la tierra, en los corazones y entre su pueblo. Viene al mundo con poder. No se debe tener la idea de que ese poder es material o político, sino espiritual. El reino no es una religión, teocracia político o religiosa. No es un asunto de dominio social o político sobre los reinos de ese mundo. No es el propósito de Dios en este tiempo redimir y reformar el mundo mediante el activismo social o político, ni acciones violentas. Véase el pueblo. El gobierno de Dios mediante la fuerza y el juicio directos ocurrirá solo al final de esta época. Amén. Solo al final de esta época. Allí hay cita bíblica, Isaías 64:1, Marcos 9:1 y 1 Corintios 4:20. Bendito Dios en este numeral. 2. Debido a que Dios se impone con poder, el mundo entra en crisis. La manifestación del poder de Dios llena de alarma el imperio del diablo. Mateo 4:3, Mateo 12:29, Marcos 1:24. Y se conforma a todo el mundo con la decisión de someterse o no al gobierno de Dios. Oiga lo que dice la palabra. Y se confronta a todo el mundo con la decisión de someterse o no al gobierno de Dios. Mateo 3, del 1 al 2. La condición necesaria y fundamental
para entrar en el reino de Dios es arrepentidos y crecer en el Evangelio. Marcos 1:15. El 3, ayúdeme. Ese irrumpir en el mundo con poder divino implica a. El poder espiritual sobre el gobierno y dominio de Satanás, Mateo 12:28 y Juan 18:36. La llegada del reino de Dios es el comienzo de la destrucción del gobierno de Satanás, Juan 12:31 y 16:11, y de la liberación de la humanidad de lo demoníaco, Marcos 1:34 al 39 y 3:14 al 15, y Hechos 26:18, y del pecado. B. El poder para hacer milagros y sanar a los enfermos, Mateos 4:23, Hechos 4:30 y 8 y 7. Veas el artículo La sanidad divina. C. La predicación del Evangelio, convenciendo en cuanto a pecado, justicia y juicio, Mateo 11:5, Juan 16 del 8 al 11 y Hechos 4:33. Número D. La salvación y la santificación de los que se arrepienten y crecen en el Evangelio. Véase Juan 3:3, convenciendo en cuanto a pecado, justicia y juicio. Gloria a Dios. Y el artículo La separación espiritual de los creyentes. El bautismo en el Espíritu Santo para recibir poder, para testificar de Cristo. Hechos 1:8 y 2:4. Amén. Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Usted tiene que estar lleno de poder para poder estar dentro del contexto de lo fundamental de Dios, que quiere que los creyentes verdaderos estemos en la lucha, en la guerra contra las fuerzas del mal, el príncipe de las tinieblas, Satanás, el diablo. Y por eso Cristo nos advierte también, y por eso Él son las huellas de Cristo que vamos a seguir todos los creyentes, buscando el reino de Dios y darle honor y gloria para la grandeza, porque queremos bendiciones del cielo, del Dios Altísimo, por ser verdaderos guerreros del reino de Dios en la tierra. Bendito sea Dios. El numeral 4. Una evidencia fundamental de que se experimenta el reino de Dios es una vida de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Amén. Oiga lo que dice. Una evidencia fundamental de que se experimenta el reino de Dios en una vida de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así tienen que estar los creyentes verdaderos, todo el pueblo de Dios, los que Dios ha escogido y predestinado para ser guerreros, para ser un ejército, estar siempre fiel y firme con Cristo Jesús. Oiga lo que está diciendo la palabra del Dios Altísimo. El 5. Ese reino tiene un aspecto presente y otro futuro. Es una realidad presente en el mundo actual. Presente en el mundo actual. Marcos 1:15. Pero el gobierno y el poder de Dios no se han efectuado completamente. La obra y la influencia de Satanás y los malvados continuarán hasta el fin del mundo. Oiga lo que dice. La manifestación futura de la gloria, el poder y el reino de Dios ocurrirá cuando vuelva Jesucristo para juzgar al mundo. Mateo 24:30, Lucas 21:27 y Apocalipsis 19 del 11 al 20. El cumplimiento definitivo del reino llegará cuando Cristo triunfe finalmente sobre toda la maldad y oposición, entregue el reino a Dios su Padre. 1 Corintios 15:24 al 28. También Marcos 1:15. Nota acerca de las
diversas manifestaciones del reino en la historia de la redención de Cristo. Cristo, su sufrimiento, todo lo que Él sufrió, Él venció y tenemos que seguir las huellas de Cristo. Por el sufrimiento de Cristo, nosotros estamos en la lucha, siguiendo, así como todos los apóstoles, profetas del Antiguo Testamento, y ya lo vamos a mencionar. Gloria a Dios. La función de los creyentes en el reino de Dios en el Nuevo Testamento tiene mucho que decir. Oiga bien, la función de los creyentes verdaderos en el reino de Dios en la tierra tiene mucho que decir sobre la función que desempeñan los creyentes en el reino de Dios. Primero, es responsabilidad de los creyentes buscar sin cesar el reino de Dios en todas sus manifestaciones, con hambre y sed de la presencia y del poder de Dios en su propia vida y en la comunidad cristiana. Mateo 5:10, Mateo 6:33. Como dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Hay que buscar el reino de Dios, y aquí está en la tierra. Aquí tenemos que, los creyentes verdaderos, defender el reino de Dios, defenderlo de las fuerzas del mal. Bendito Dios. Oigan lo que sigue aquí. 2. En Mateo 11:12. Ese ya lo leyó, ¿verdad? Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los violentos. Usted no vaya a creer que es un loco o saber qué es violento, así como están esas potencias violentas y todo eso. No. Nosotros tenemos que estar cuerdos con Cristo Jesús, con el poder del Espíritu Santo y la sangre del Cordero que está en nosotros. Los violentos no son esos los que están en esas potencias matándose, destruyéndose, no. Nosotros tenemos una guerra espiritual, una guerra con Satanás y con todas las fuerzas del mal, porque no crea usted, Satanás casi ha dominado la tercera parte del mundo. Oh, Dios la tiene de su mano. Y aquí vamos a ver lo que dice la santa y bendita palabra de Dios Altísimo. Y dice, Mateo 11:12, Cristo da más información sobre la naturaleza de las personas del reino. Allí indica que solo arrebatan el reino de los cielos las personas esforzadas que se comprometen a romper con las prácticas pecaminosas de la raza humana y que se vuelven a Cristo, su palabra y sus rectos caminos, cueste lo que cueste. Oiga, hermano, usted apartarse de toda esa contaminación, cueste lo que cueste. Si no lo hace, los perdemos y vamos a ver a dónde el camino que nos espera. Cueste lo que cueste. Tales personas buscan con mucho ánimo el reino de Dios con todo su poder. Es decir, para tener el reino de los cielos y todas sus bendiciones, se requiere esfuerzo intenso, empeño y constante, una lucha de fe acompañada de la voluntad firme de resistir a Satanás, al pecado y a la sociedad que se inclina y toda a la maldad. Oiga lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Oiga, es una lucha constante de fe acompañada de la voluntad firme de resistir a Satanás, al pecado y a la sociedad que se inclina a la maldad. Como dice Santiago capítulo 4:4.
El apóstol Santiago dice, oiga bien, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad de Dios? ¿O pensáis que la palabra de Dios dice en vano? Resistí al diablo y él huirá de vosotros. Tiene que resistir, no dejarse llevar, no dejarse llevar por los halagos, las ofertas, los regalos. Oh Dios, Satanás no le va a llegar enojado, violento, le va a llegar con un manojo de billetes, le va a llegar con una cándida, oiga, una ovejita a su lado. Satanás es astuto para ganarse las almas. Cristo nos advierte, sigamos las huellas de Cristo, sigamos las huellas de Cristo y las órdenes de Cristo. Y Cristo venció el poder. ¿Sabe por qué? Porque se propuso obedecer al Dios Altísimo. Se propuso Cristo obedecer al Dios Altísimo. Y por eso está en los reinos del cielo. Y por eso está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Y usted a dónde quiere estar? ¿A dónde quiere estar? ¿Anda vacilando o está firme en el reino que estamos luchando y ganando aquí en la tierra? Porque desde el cielo vendrán bendiciones para los creyentes verdaderos. Oiga, los que están predestinados y están dispuestos a seguir adelante. Así como los apóstoles dieron sus vidas, oiga, entregaron sus vidas para estar con Cristo Jesús, estar en el cielo. Yo voy a dar ese testimonio cuando me llevó el Señor al cielo, al tercer cielo, y ver los apóstoles. ¡Ay, qué lindo ver! Están allá por haber luchado, oiga, haber decidido entregar sus vidas. No les importó morir, muerte trágica, difícil, pero por ganar el reino de Dios. Amén, diga amén. Amén. En el Antiguo Testamento nos da también un ejemplo. El reino de Dios no es para los que casi nunca oran, ni para los que se conforman al mundo, descuidan la palabra y tienen poca hambre espiritual. ¿Usted qué hambre tiene? Hambre espiritual. Está lleno del poder, lleno de la gracia de Dios, lleno del poder. Oiga lo que dice la palabra del Señor, del Dios Altísimo. Poca hambre espiritual es para hombres como, aquí vamos a mencionar un grupo de hombres del Antiguo Testamento y mujeres también que nos dan la pauta. Sigamos esas huellas de esas personas que ya los menciona. Dios lo menciona en su reino allá en el cielo. Oiga, dice de la palabra, tienen poca hambre y espiritual. Es para hombres como José, el que estuvo preso, oiga, por la mujer de Potifar. Génesis 39. Natán, segunda de Samuel 12:7. Elías, que fue arrebatado al cielo, vivo, y por el poder y por su gracia y todo lo que hizo Elías. Oiga, él se fió y confió y mató a los 400 profetas falsos. Los degolló y oiga, fue un hombre guerrero, fuerte y poderoso. Elías, primero de Reyes 18:21. Daniel y sus tres amigos. Daniel es un hombre fuerte, guerrero, oró 21 días y no venía la bendición de Dios porque el príncipe de Persa le había salido al encuentro. Y oiga, sus tres amigos, Mesach, Sadrach y Abednego, esos los tres amigos que metieron al horno el rey Nabucodonosor para que se quemara y no se quemaron. Oiga, lo calentaron en el horno 7 veces más y no se quemaron porque estaba el poder de Dios en ellos. Usted no se va a quemar y si cae en el fuego. Hermana, hermano, oiga, póngale cuidado, el ejemplo y sigamos las huellas de esas personas. Daniel 1:8 y Daniel 3:16 al 18. Mardoqueo, Esther. Mardoqueo fue un gran hombre que aconsejó a su sobrina. Esther 3:4-5.
Pedro, que fue un gran heraldo, un gran hombre, oiga, que predicó la palabra, y Juan, el teólogo, el que le dieron por hijo a María. Allá lo fui a ver yo. A Pedro, allá lo fui a ver. ¡Oh, Dios! Es una bendición. Voy a dar ese testimonio bien real, para que usted vea que es lo que Dios le da a uno, le da conocimiento, para que pueda advertirle, ayudarle a los hermanos que tengamos fe con la palabra de Dios. Estos hombres, sigamos las huellas de Cristo, las huellas de estos hombres, las huellas de Pablo. Pablo fue un gran heraldo. Esteban, que murió, apedreado, el gran líder. Esteban, Hechos 6:8, Hechos 7:51. Y Pablo que fue, naufragó, lo golpearon, 40 azotes, dice Pablo, menos uno. Fui apedreado, fui encarcelado, fui hecho, cuánto nos sufrió, y después fue decapitado. Estos hombres nos dejan huellas, pero ¿a dónde están ahora? Nosotros tenemos que, copiar a estos hombres, agarrarles lo que ellos hicieron por nosotros. Sí. El apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Y no pretendo que ya lo haya alcanzado todo. No pretendo, porque nadie pretende alcanzarlo todo. Cuando ya Dios ponga final a esto, entonces sí, como cuando la guerra de Armagedón, y que ya venga Cristo en la guerra final, y ya aquello sí, entonces ya va a ser el final de que Cristo venga en mi pueblo. Hermanos, póngale cuidado a este mensaje. La otra mujer es para mujeres valientes, para pastoras valientes, como Débora, que se enlistó en un ejército y le quitó el mando al que le había, al general. Si vos no vas, yo no voy, le dijo el general. No, yo voy adelante, pero yo voy a compartir el botín. Vamos a compartir mujeres valientes como Débora. ¿Cuántas mujeres pastoras quieren ser como Débora? Bendito Dios. Sí. Diga usted, ¿cuántas mujeres quieren ser como Débora? Bendito Dios. Gloria a Dios, como Débora. Juan 4:9. Jueces 4:9. Ruth, la otra mujer. Ruth. 1:16. Ruth. 16 al 18. Esther 4:16. María, la madre del Señor Jesús. Una mujer llena del Espíritu Santo. Una mujer creyente, le creyó al ángel. María, vas a quedar encinta. No conozco varón. No, es por obra del Espíritu Santo. Que haya gracia en la bajeza de esta tierra. Allá la fui a ver yo. María, la mujer más contenta y alegre, está en el paraíso, porque esa mujer tiene a su hijo en el trono y ella está en el paraíso, judita como de unos 60 años. Oh Dios, pero cuando me recibió, alegre, y ella me presentó a varias personas. Me presentó a Juan, a Pedro y a otras personas, pero allá hay desesperación. Porque dice, Dios no tiene comunicación con nosotros. Pero María es la mujer más alegre, la mujer más creyente. Oh Dios, que está en el paraíso. Y está cerquita del trono de su hijo. Viendo él, y si no es posible, comunicándose. Qué lindo usted comunicándose con Dios por medio del Espíritu Santo. Ana, esta mujer, la madre de Juan el Bautista. Ana, Lucas 22, 36 al 38. Lidia, una mujer que ella vendía púrpura, era vendedora de cosméticos y cosas. Pero oyó el mensaje de Pablo y vino Dios y le abrió el entendimiento y ella se quedó, oh Dios, perpleja, conociendo y oyendo el mensaje. Hermanas pastoras, hermanos pastores, que la gente escuche su mensaje,
El mensaje que sea espiritual y que entre a la mente de las personas, a esas almas, para que sean salvas, así como Lidia. Odia la cita bíblica cuando usted la lee. Lidia, Hechos 16, 14, 15 y 40. Bendito sea Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. El reino de Dios se ha acercado, dijo el Señor Jesús. El reino de Dios. Si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, el reino de Dios se ha acercado. Y nosotros, tenemos que estar con ese reino en nuestras manos, apreciándolo, atesorándolo. Atesore, porque dice la palabra de Dios, el tesoro más grande está en vasos de barro. ¿Qué somos nosotros? Vasos de barro. Vasos de barro. Vasos de barro. Bendito Dios. Gracias, Señor. Vamos a adorar y alabar al Señor. Soberano y buen Dios, págase de pie. Soberano y buen Dios. Gracias, Padre bendito, por estas palabras, este mensaje que llegue, oh Dios, al corazón de mis hermanos, que el reino de los cielos está en la tierra, Padre. Y es responsabilidad de todos los creyentes, de todos los verdaderos hijos de Dios. Unos ya partieron, pero cumplieron con el mandato del Dios divino. Oh Dios, cumplieron la tarea, Dios mío, que usted les dio. Así estamos nosotros, oh Dios, cumpliendo esta tarea que nos ha puesto, Padre bendito. Para eso nos ha llamado como hijos suyos, oh Dios, hombres espirituales, llenos de amor y de gracia. Padre bendito, Padre santo, adoramos y alabamos su nombre. Oh Santo de Israel, glorioso Dios, para ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Este mensaje que corra en todo el mundo, Padre Santo. Estas palabras, Dios mío, de este anciano, que lleguen, Dios mío, oh Dios, que lleguen al corazón de mis hermanos, que lleguen al corazón de mis hermanos, y no hermanos, Padre Santo. Gracias, Señor, porque estamos, oh Dios, viene Cristo, la maldad se ha aumentado, pero la gracia de Cristo también se ha aumentado. Padre bendito, la gracia de Cristo. Por eso el poder del Espíritu Santo. Las iglesias llenas de espirituales, llenas del poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Dios bendiga. Pueblo del Señor.